17, acerca de los siguientes filósofos: René Descartes y la duda metódica. El inductivismo de Francis Bacon. y la filosofía crítica de Immanuel Kant. Objetivos. Conocer las características generales del pensamiento filosófico en el Renacimiento europeo a partir de su contexto histórico. Entrar en contacto con los principales problemas filosóficos que se plantearon en los siglos XVI, XVII y XVIII. Advertir las características históricas y culturales de estos siglos. Percatarse de los cambios profundos que se dieron en la modernidad para ponderarlos con la Edad Media. René Descartes nació en la Haya Turena en 1596. Tuvo una educación en el colegio de los jesuitas llamado La Flecha. Con el afán de conocer el mundo y probar fortuna, en 1618 se alistó en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau y en 1619 en el de Maximiliano de Baviera. En uno de sus múltiples viajes, durante su estancia en Alemania, arropado por el calor de una estufa, tuvo la idea de fundamentar un nuevo método o una nueva ciencia basada en la evidencia y exactitud que nos dan las matemáticas. Para dar gracias por el descubrimiento de esta ciencia maravillosa, Descartes realizó una peregrinación a Nuestra Señora de Loreto. Entre 1625 y 1628, Descartes vivió en París. En 1628 se trasladó a Holanda, donde encontró un clima cálido adecuado para sus reflexiones. Residió en este lugar hasta 1649, año en que fue invitado por la reina Cristina a Suecia, donde falleció el 11 de febrero de 1650, víctima de una pulmonía. El deseo de establecer su filosofía, libre de toda dogma o libre de todo prejuicio, conduce a Descartes a la búsqueda de una verdad segura y el descubrimiento de un nuevo método racional. El discurso del método es la obra más famosa y conocida de Descartes. En ella se expresa en forma autobiográfica y nos habla de sus preocupaciones e intereses. En este discurso opina que los que poseen un razonamiento más robusto y digieren más sus pensamientos con el fin de hacerlos más claros serán siempre los que mejor convenzan de lo que se propongan, aunque no hayan aprendido nunca retórica. Y los que hayan las más grandes invenciones y las saben expresar con más galanura y dulcedumbre no dejarán de ser los mejores poetas, aunque el arte poética les sea desconocida. El método propuesto por Descartes rechaza el procedimiento solicístico de la filosofía aristotélica, el cual partía de una mera ordenación y demostración lógica a partir de principios ya establecidos. Para Descartes, las matemáticas representaban un modelo de conocimiento. Por su grado de exactitud y evidencia, esta ciencia se basa para proporcionarnos las reglas del método que nos permiten discernir entre la verdad y el error. Y todos los hombres, según Descartes, tienen una forma innata o un buen sentido que les permite distinguir de lo falso y lo verdadero. De ahí el interés de Descartes por formular lo llamado regla del método, como no admitir nada como seguro a no ser lo que se presenta claro y distintamente al espíritu, dividir las facultades en cuantas partes sea posible, realizar enumeraciones integrales completas que nos permite estar seguros de que no haber omitido nada. Con el fin de encontrar un firme principio que garantice la existencia de la realidad, Descartes acude a la demostración de la existencia de Dios, ya que solo este ser todopoderoso y absolutamente bueno puede garantizar la existencia de las cosas exteriores y hacer que se rompa, que se supere ese solicismo en el que había quedado confinada la conciencia. Ahora bien, para probar la existencia de Dios, acude un argumento ontológico que ya en la Edad Media había sido expuesto por San Anselmo. Esta prueba nos dice que si tenemos la idea de perfección, esta idea no puede venir de nosotros, que somos imperfectos, sino de un ser igualmente perfecto, que es Dios. La idea de Dios es, en consecuencia, una idea innata. El argumento que nos proporciona Descartes para demostrar la existencia de Dios, como dice Ramón Sirau, viene a decirnos que Dios es el único ser que existe por definición, el único ser acerca del cual podemos tener una intuición clara y distinta, el único ser que garantiza que el método descrito por Descartes sea verdadero y que el hombre ya ha asegurado su conocimiento por Dios. Puede salir de su mar de dudas y dar por cierta la existencia del mundo que lo rodea, de los pensamientos que piensa y de la presencia de los demás hombres. Si bien es cierto que la matemática siempre se ha basado en estas reglas, es necesario dar su fundamento, tratar de aplicarlas a un saber sumamente seguro o indubitable. Para llegar a este saber indubitable, Descartes postula lo que se conoce como la duda metódica. La propone para llegar a la verdad,
a una verdad que puede ser admitida por sí misma, independientemente de toda tradición y autoridad. Dicha verdad debe además ser tal que puede deducir o desprender otras verdades por medio de intuiciones a través de una cadena deductiva. Según Descartes, el espíritu tiene una serie de principios evidentes por sí mismo, los que se le conoce las ideas innatas, a través de las cuales funciona el conocimiento. A diferencia de los escépticos, Descartes hace de la duda un medio para llegar a la verdad, pero no se queda en la duda, no zozobra en ella, y también se pone a los escépticos dudando más que todo para ver si es posible quedarse en la duda. Dudar para no dudar. Tal es la esencia del pensamiento crítico que Descartes coloca en el meollo del razonamiento filosófico. De esta manera, Descartes duda de todo, de las autoridades, de las apariencias captadas por los sentidos y hasta de las propias verdades matemáticas. Descartes lleva hasta sus últimas consecuencias el conocimiento de la duda metódica, al introducir, por ejemplo, la hipótesis del genio maligno, en la que plantea la supuesta existencia de un Dios perverso, astuto y poderoso, que siempre pretende engañarnos en todos los juicios y conocimientos, inclusive en aquellos tan evidentes como los proporcionados por la matemática. Sin embargo, esta duda universal, planteada por Descartes, es finalmente superada cuando el filósofo racionalista advierte que hay algo de lo cual no es posible dudar: el hecho del propio sujeto piensa. Así pues, la duda se acaba en el hecho primario de que al dudar se piensa que se duda. Así la duda me revela la existencia de mi ser pensante. Dudo, luego pienso, luego existo. Descartes logra salir de la duda metódica postulando la evidencia del yo como un ser pensante. Esta evidencia del yo pensante nos lleva al conocimiento de que soy una cosa que piensa. Una cosa que piensa es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, imagina y también siente. El empirismo propiamente dicho arranca con el segundo Bacon, Francis Bacon, que nació en 1561 y murió en 1626, quien, al igual que sus predecesores empiristas de la Edad Media, combate a los escolásticos. La lógica aristotélica se basa fundamentalmente en la deducción, en los silogismos, mientras la nueva lógica propuesta por Francis Bacon, que desarrolla bajo el nombre de nuevo organón en contraposición al instrumento de investigación concebido por Aristóteles, se basará en un método inductivo experimental. El pensamiento de Francis Bacon. Francis Bacon es uno de los autores más importantes de la modernidad, ya que lo que hace es anticipar el nuevo pensamiento filosófico que nacerá a partir del pensamiento de Descartes. Uno de sus temas favoritos será el de la utopía. Él intentará establecer cuál es un sistema político justo, pero seguramente la aportación más importante de Francis Bacon la encontramos en el terreno de la ciencia. Así, Francis Bacon considera que la ciencia aristotélica ya no funciona, por lo tanto debemos sustituir esta ciencia, pero también la metodología de la ciencia. Hay que buscar un nuevo método para la ciencia. Así, uno de los elementos fundamentales que establece para la ciencia es intentar solucionar los errores típicos, a los que llama ídolos. Tenemos así, pues, 4 ídolos que, según Francis Bacon, deben ser superados para que la ciencia pueda avanzar. Así nos encontramos con los ídolos de la tribu, que son errores cometidos debido a las inclinaciones naturales del científico. Los ídolos de la caverna, que son debidos a la educación que ha recibido el científico o al propio carácter individual. Los ídolos del foro, debidos a las limitaciones que tiene el lenguaje, pero seguramente el error más importante que intenta solucionar Francis Bacon es el de los ídolos del teatro. Es decir, aceptar un pensamiento simplemente porque este pensamiento es muy